Empezamos, si os parece. Javier Cremades, ahora nos presentarás a tu compañero de asiento. A ver, Javier es el presidente y fundador de Cremades y Calvo Sotelo Abogados, entre otras muchas cosas. Yo os animo a que echéis un vistazo a su currículum y que os arméis de paciencia, porque os va a llevar un buen rato. A mí siempre me ha parecido que una persona con tantísimas responsabilidades, de verdad, debe estar muy ocupado y muy poco accesible. Y Javier es justo lo contrario. Cada vez que he tenido la oportunidad de mandarle un mensaje, cada vez que he tenido la oportunidad de llamarle, siempre ha estado disponible, y además ha estado disponible con una generosidad fantástica. Así que muchísimas gracias, Javier, por eso. Y también porque has puesto a todo tu equipo y a ti mismo al frente y al servicio de un sector tan vapuleado en estos últimos meses, y que gracias a ti y a tu equipo tienen una voz única a la que poder o con la que poder hablar con las distintas administraciones, para que al menos lo que no han sabido hacer de forma administrativa procuremos hacerla de forma legal. Yo lo único que puedo decirte es: estás entre amigos, o deciros a vosotros dos que estáis entre amigos, que estamos muy agradecidos porque estéis aquí, y que ahora es cosa vuestra, ¿no? Si queréis presentaros o lo que queráis, y la idea, como sabéis, es que estéis charlando vosotros en el orden de 25 minutos, 20, 25, lo que os parezca bien, ¿eh? Y que después tengamos otros 20, 25 minutos, media hora para charlar entre nosotros, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, José María, y encantado de ser parte de este grupo de amigos, como lo ha presentado José María, ¿no? Y quiero, sobre todo, mandarte un abrazo al hospital. No sabía que estabas allí y sí rendirte un pequeño homenaje, que yo creo que seguro que lo compartimos todos, ¿no? De tu forma de ser tan inclusiva, tan abierta, destacando siempre lo mejor de los demás, siempre, en fin, con ese cuidado por las personas. Y me encanta que ahora te estén cuidando, ¿no? Y que además celebres que te cuidan bien. Y bien, gracias. Me alegra verte en marcha. Es una muestra más de tu compromiso con el mundo en el que vives, ¿no? De tu forma de estar en la vida, que es haciendo cosas, y fijaros, desde la habitación del hospital, ¿no? Así que emocionante y muy agradecido. Quería presentaros a dos compañeros que están conmigo. Uno es Diego Solana, que no está aquí a mi derecha, sino que está en una de las pantallitas del mosaico. Diego es socio de la firma y fue el que empezó a trabajar con el sector de la hostelería desde hace ya años, y el que trajo el primer caso, ¿no? En este caso de una hostelera que tenía una visión de la que ahora vamos a hablar. Y luego también quería presentaros a Vicente Conde Martín de Hijas. Vicente es un amigo, es un socio y sobre todo es una referencia para todos los que nos dedicamos al derecho. Él ha estado 22, 23 años en el Tribunal Supremo como magistrado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, y luego también estuvo 12 años en el Tribunal Constitucional a propuesta del Senado, y fue uno de los grandes magistrados de la historia del Tribunal Constitucional, ¿no? Con un prestigio enorme, ¿no? Y quizá compartir con vosotros, para empezar, un poco el propósito de lo que estamos haciendo, ¿no? En nuestra firma hemos trabajado precisamente el por qué, ¿no? El para qué hacemos las cosas. Y hemos escrito ese propósito, lo hemos debatido, lo hemos pensado. Nosotros nos dedicamos desde siempre, no siempre lo sabíamos y no siempre éramos conscientes, pero nos hemos dedicado y nos seguimos dedicando, y Dios quiere que nos sigamos dedicando, a acompañar, a proteger, a servir a personas, empresas e instituciones a través del derecho, para hacer un mundo más libre y más justo. En eso estamos empeñados. Y ese tema de la hostelería no es un tema menor, sino más bien lo contrario. Es un tema jurídicamente muy de vanguardia, muy discutido y muy incierto, porque es un debate jurídico que se acaba de comenzar, y tiene que ver con algo que nos ha tocado vivir a todos los que estamos aquí, que somos
pues probablemente de generaciones distintas, pero a 3 generaciones de españoles, yo diría que de ciudadanos del mundo nos ha tocado vivir. Afortunadamente no vivimos una guerra, pero sí hemos vivido una pandemia. Y esa pandemia pues ha tenido condicionantes de todo tipo, ¿no? Y la vida social se ha visto afectada, la vida económica, la vida cultural. Y queda todavía algo por decidir, por debatir y por decidir, que es los aspectos económicos del coste de las medidas que hemos tenido que adoptar. ¿Quién tiene que soportar ese daño que se ha infringido para poder combatir la pandemia? El planteamiento que nosotros estamos haciendo es que ese debate está resuelto por el legislador, que lo que se ha hecho, que es tomar unas medidas de limitaciones drásticas de los derechos, acordaros, ¿no?, que nos decían con quién podíamos cenar en Nochebuena, si podíamos o no pararnos por la calle a saludar a una persona o no, con libertades muy básicas que han tenido que ser limitadas para combatir la pandemia, y sin entrar en el análisis de si han sido adecuadas o no, si han sido oportunas, excesivas, adecuadas, que es un análisis que cada uno hace, que la sociedad en su conjunto también. Hay una reflexión jurídica que es quién tiene que soportar el daño que todo eso ha causado a la economía. Y como os decía, hay un artículo que es el 3.2 de la ley que regula los estados de excepción de alarma y de sitio. Por hacer un resumen un poquito más general, la Constitución regula la vida en sociedad, es el imperio de la ley y gobierna todas las leyes y gobierna los 3 poderes. La Constitución es el derecho más importante. Y en esa Constitución se establecen precisamente, hay 2 partes, la parte orgánica de cómo funcionan los órganos del Estado y la parte que se llama dogmática, que es el régimen de derechos y libertades, que es la más importante. Esos derechos han quedado limitados, pero conforme a un proceso constitucional que permite su límite, su restricción temporal. Esos 3 estados son excepción, alarma y sitio. El estado de sitio, como sabéis, es un ataque exterior a la soberanía. El estado de excepción es un ataque interior al orden constitucional. Y la alarma o el estado de alarma es una reacción que tiene el Estado también cuando tiene que defenderse de un fenómeno de la naturaleza, que puede ser un huracán, que puede ser un terremoto, que puede ser un tsunami, que puede ser una pandemia. No pensábamos que iba a ser una pandemia, pero el primer estado de alarma que se ha desplegado en su totalidad ha sido con motivo de esta pandemia. Y dice el artículo 3.2 de esa ley que cuando se pongan en marcha estos estados, cualquiera de esos estados, los daños directos que se causen por ellos tendrán que ser indemnizados. Y ese artículo, claro, no se ha aplicado nunca porque nunca habíamos tuvimos en el año 2010, 2009, diciembre de 2009, tuvimos un cierre de 24 horas, algo más del espacio aéreo y también un estado de alarma que también duró unas horas, pero realmente no se desplegó ese artículo ni esa ley orgánica, ni hubo los efectos que estamos viendo hoy. Entonces, al final, nuestra interpretación es que más allá de las ayudas que son bienvenidas y que en definitiva aminoran el daño, todos los sectores que han sido perjudicados, todos, la hostelería, los parkings, las agencias de viaje, todos aquellos que tenían un volumen de negocio condicionado o facilitado por la movilidad, por el mercado, etcétera, y no lo han podido tener porque las medidas del virus lo han impedido, tienen derecho a una indemnización. Este es un mensaje muy, muy potente porque el otro día hablando con un presidente de un grupo hotelero, uno de los grandes grupos hoteleros españoles, pues yo se lo decía, digo, mira, si este pleito, que es un pleito, una reclamación judicial frente al Tribunal Supremo contra una decisión del Consejo de Ministros, nada política, porque la reclamación, ningún juicio político, sino sencillamente un ejercicio de un derecho derivado de una ley que tiene que ser planteado ante los tribunales, porque las indemnizaciones se consiguen en los tribunales o en acuerdos. Si esto sale mal, seguimos donde estamos. Si sale bien, debería tapar todo el agujero que ha causado el COVID. Y en eso estamos. Estamos planteando centenares, miles de reclamaciones, ahora mismo en vía administrativa, porque sabéis que la administración tiene ese privilegio
de no tener no se la puede llevar a los tribunales si no antes le pides a la propia administración que te dé lo que les quieres pedir en los tribunales. Y estamos ahí. Hemos debatido mucho internamente. Es una cuestión muy compleja, muy, muy técnica, muy, muy difícil, porque, y ya con eso termino mi primera presentación. Le doy la palabra enseguida a Vicente. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo hasta la fecha es que cuando ha percibido que hay una planificación general de la economía por una medida del gobierno, no hay nunca derecho a indemnización. Y menos aún cuando hay una causa mayor. Por ejemplo, pues acabamos con el tabaco en los establecimientos. Oiga, es que usted me tiene que indemnizar porque yo ahora vendo menos o porque tengo que crear tabiques y porque no sé qué. Pues no, señor, porque el gobierno tiene derecho a planificar la economía y usted no tiene derecho a indemnización. Pero hay otra concepción que es la de la expropiación de bienes y derechos, que claramente es el caso. Cuando tú estás limitando un derecho de un bien de alguien que lo tenía, en ese caso sí hay un derecho a indemnización. Pero eso, que es una teoría general, tiene una aplicación muy práctica en el artículo 3.2 de la ley, que yo creo, estamos apostando por ello, estamos además trabajando básicamente con las empresas de una manera muy flexible y nuevamente con una compensación diferida al resultado. Yo creo que este artículo 3.2 no va a ser un papel mojado, no va a ser un artículo vacío de contenido, sino que yo creo que va a haber una indemnización y que al final, como es lógico, si para salvar el conjunto de la población o para protegerla hemos tenido que clausurar, que limitar, que cerrar una serie de negocios y establecimientos, pues tendremos que, si la protección ha sido para todos, tendremos que asumirla entre todos. Este es el resumen del mensaje. Y finalmente deciros que bueno, la ilusión que tenemos es lo que decían los clásicos, ¿no? de la justicia, ¿no? Que es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Dos referencias, ¿no? Para terminar. Primero, el que ejerce un derecho propio no hace daño a nadie. No estamos planteando un conflicto con las administraciones. De hecho, es al contrario. Hemos hablado con varias administraciones autonómicas, con el Gobierno Central, y la idea es que cuando se acaben los plazos, pues estudiar una posibilidad de un acuerdo extrajudicial, porque ellos son conscientes del daño y del título jurídico para reclamar la indemnización. Y por otro lado, esta otra frase de que la justicia es dar a cada uno lo suyo, al final para un jurista pues es un privilegio enorme poder estar en un conflicto jurídico de este tipo, que es una solución, ya veremos cuál es, a esta reclamación y a esta pretensión jurídica de miles y miles y miles de empresas, de empresarios pequeños, medianos y grandes afectados. Pues yo creo que es una oportunidad muy buena para el sistema de demostrar que nos gobiernan las leyes, de que no nos gobiernan los hombres, de que solo se puede vivir en paz y en libertad si nos sometemos al imperio de la ley. Y eso incluye también que cuando hay una discrepancia económica, en este caso, pues también se resuelve en los tribunales. Y yo espero que se resuelva en la línea que dice la ley y que sea a favor de la indemnización. Este es un poco el planteamiento de partida. Es un planteamiento innovador, es un planteamiento, como dirían los anglosajones, agresivo en el sentido de propositivo y de iniciativa, pero pienso que absolutamente pegado al terreno y con muchas vías de prosperar. Vicente. Vamos a ver. Buenos días a todos. Como ha dicho Javier, esto es un asunto que se plantea por primera vez. Nosotros partimos de la base del artículo 3.2 de la Ley de Alarma, Excepción y Sitio, que es una medida singular. Es decir, frente al criterio, que también lo ha explicado Javier, de que las reformas económicas derivadas directamente de la aplicación de la ley no dan derecho a indemnización, sobre la base de ese principio general, sin embargo, hay una singularidad especial en los estados de excepción, alarma y sitio por los daños causados. Nosotros en el despacho nos lo planteamos desde el primer momento, a la vista de unos daños claramente perceptibles, cómo se podía reaccionar para pedir una indemnización. El sistema general de la responsabilidad de la administración no cubre esta situación porque, lo primero, elimina la compensación del daño cuando se deriva de situaciones de fuerza mayor y también cuando la norma en cuestión obliga al que tiene que soportar el daño. Esto naturalmente deja fuera la situación que se nos plantea, pero no se trata de aplicar, y precisamente ahí radica la singularidad del caso. Es que hay el artículo 3.2 de la Ley Orgánica de Alarma, Excepción y Sitio que establece el derecho a la indemnización. Y partiendo de la base de
de que uno de los supuestos de la alarma puede ser las epidemias, estamos justo en el terreno agotado en su singularidad por el precepto. Es decir, no se puede hablar de fuerza mayor porque precisamente lo que está regulando la decisión de alarma en este caso es una situación de fuerza mayor. Y pese a ello, sin embargo, establece el derecho a la indemnización por la aplicación de los actos o disposiciones dictados durante el tiempo de la ley de estos estados, porque se refiere a los tres, pero en el caso de la alarma. Entonces, es la primera vez que se va a plantear, porque, como ha dicho Javier, no ha habido oportunidad previa para aplicar este precepto, que arranca del año 81, es decir, ya ha llovido bastante desde entonces y, sin embargo, no se ha aplicado. Por tanto, la campaña que está siguiendo el despacho, personalmente como jurista, me resulta apasionante, porque se trata simplemente de dar contenido efectivo a un precepto nada menos que de una ley orgánica que ha sido silenciado. Entonces, no ha sido silenciado, no ha tenido oportunidad de manifestarse, y esta es la oportunidad. El hecho de concitar un gran sector social que está poniendo en vigor el precepto, ya de por sí supone un avance extraordinario. El éxito o no, naturalmente, un precepto que es tan singular como es este, y que además es la primera vez que se plantea, pues es incierto, pero la claridad del precepto es absoluta. Por tanto, nosotros esperamos que el precepto se actualice, se aplique y, por tanto, se dé lugar a las indemnizaciones. Entonces, el criterio que ha seguido el despacho en esta materia es cómo se materializa un daño que se ha producido porque no se ha permitido a las empresas realizar su actividad, pero no se sabe cuál hubiera sido el lucro cesante. Y entonces por eso hemos tomado como módulo de aplicación dentro de esquemas de prudencia en que nos hemos querido mover lo que siguió en Alemania para decidir una serie de ayudas que, sin embargo, nuestro Estado no lo previó. Nosotros ahora vamos a reclamar por vía de indemnización lo que en Alemania se hizo por vía de ayudas. Entonces, Alemania arbitró estas ayudas calculando la media de los ingresos que hubieran tenido las empresas en los 3 años anteriores y aplicando a ella una reducción, de modo que reclamaban el 70%. Como no hay otro módulo de calcular, nosotros estamos utilizando esto, que creemos que es razonable, como un medio de llenar lagunas legales y de atender a principios de justicia y a lo que es un consenso dentro de otros estados. Tanto esta nuestra reclamación. Es tan curioso lo del artículo 3.2 que a mí me resulta importantísimo porque supone el que cubre la necesidad general está en una situación distinta del que manifiesta su daño, pero simplemente en las mismas condiciones que todo el resto de la población. Es decir, hay una situación general y todo el mundo la soporta, pero sin embargo hay unos que la soportan de modo singularizado en beneficio de los demás. Es decir, si se ha paralizado una industria para que no se expanda el virus y eso se hace por esa industria en beneficio de los demás, no es justo que esa industria tenga que soportar las pérdidas cuando hay un precepto que está estableciéndolo, que tendrá derecho a la indemnización con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Como el precepto nunca se ha aplicado, pues es lo que es apasionante por nuestra parte, que es construir, primero darle vida, porque claro, una cosa es el derecho teórico y otra cosa es la vida del derecho, y entonces esa es la que nosotros queremos poner de manifiesto en este caso. Es tan curioso este precepto singular que personalmente he estado estudiando un poco la evolución y resulta que cuando se hizo la Ley Orgánica de Alarma, Excepción y Sitio, en el trámite parlamentario hubo muchas enmiendas de muchos preceptos y tal, y este resultó intocado. O sea, no se presentó ninguna enmienda, de modo que el proyecto de ley orgánica que se presentó a la aprobación de las Cortes, ese proyecto ya incluía este precepto y nadie lo objetó. Son elementos que nosotros nos animan a poder llevar esta campaña adelante. De nada más. Encantado, José María. Muchísimas gracias. La verdad que interesante. No sé si, Diego, quieres comentar alguna cosa más. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, me ha parecido ver a algunos buenos amigos. Creo que he visto a Alfonso Pastor, a Alfonso de Casa Alfonso de Barcelona. García Muñiz, sí. José Manuel Fernández también, os envío un saludo a todos, que hemos estado trabajando, sobre todo con los dos Alfonsos al principio.
que se sumaron desde el primer inicio a este movimiento, esta iniciativa. Apuntar un par de cosas complementarias a lo que ya han dicho mis compañeros, ¿no? Por un lado, también yo creo que dentro del propósito al que se refería Javier, hemos intentado que todo el mundo pueda ejercitar un derecho fundamental, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, tener una resolución judicial fundada en derecho, ¿no? Hicimos una estructura de honorarios específicamente pensando en eso, ¿no? En el que nadie se quedara atrás y que todo el mundo pudiera resolver esa duda que han expuesto tan brillantemente Vicente y Javier sobre ese artículo 3.2, que la lectura es sencilla y cualquiera que lo lea, pues por lo menos alberga alguna duda, ¿no? Y luego también señalar la singularidad del sector, ¿no? Empezamos por la hostelería, aunque por supuesto abarca todos muchos otros sectores, todos los daños del COVID y realmente, como apuntaba Javier, pero realmente en la hostelería sí que vimos también que era un sector con unos elementos muy singulares en cuanto a la competitividad internacional, en cuanto a la cohesión social, elemento cultural de nuestro país y del que además se alimentan, nunca mejor dicho, muchas otras industrias, ¿no? Que gracias al desarrollo de la gastronomía y de la hostelería, pues han permitido poner a España en el foco en algunas de sus industrias, ¿no? Y poco más, enviaros un saludo a todos y a vuestra disposición. Muchísimas gracias a los tres. Como os digo, me ha parecido interesantísimo lo que habéis dicho. Ahí me gustaría destacar lo de darle vida a un precepto. Entiendo que desde el punto de vista de un jurista, la posibilidad de poner, ahora se dice tanto en valor, o la posibilidad de poner algo que no se ha ejercido todavía al conocimiento, exponer al conocimiento en general de la sociedad de que existen herramientas no utilizadas, pero que pueden ser útiles para nuestra vida mejor, es fantástico. Luego, el derecho a la tutela judicial efectiva para todos, que yo creo que es también uno de los, lo decía Javier al principio, uno de los estandartes de vuestra firma y de vuestro propósito como equipo. Y yo querría haceros una pregunta, y es, ¿cuál ha sido el talante que habéis visto en los hosteleros que se han acercado a vosotros cuando habéis empezado a hablar de esto? ¿Qué ha sido de exigencia, de incertidumbre, de confianza? ¿Cuál ha sido el talante general que habéis percibido? Mira, si me permites, pues mira, hemos visto responsabilidad, preocupación, también hemos visto ilusión por hacer algo colectivo que merezca la pena para defender un derecho propio. Hemos visto también satisfacción cuando la opinión pública, que era una preocupación que teníamos, estamos planteando que esta cuenta la pague toda la sociedad y la opinión pública realmente ha respondido muy bien. Y creo que eso también ha aliviado mucho. Ahí los dos Alfonsos han sido claves porque hablaron con muchos periodistas transmitiendo y trasladando pues, los argumentos de fondo que había y se han comprendido. Y luego realmente hay muchos niveles, ¿no? Hay el nivel de que se juega su propio ser empresarial, hay el nivel de la compañía de capital riesgo que tiene una inversión que tiene 50 millones de facturación, ahí está el sector Horeca, o sea, hay planteamientos, digamos, más racionales y hay otros planteamientos más vitales, pero siempre hemos encontrado personas que pensaban que esto era de justicia y que hacían muy bien a la hora de reclamar, ¿no? Y eso nos hemos encontrado con gente, con heridos, porque eran personas con un impacto importante, pero con la dignidad muy alta y con el planteamiento muy claro, muy firme. Muchas gracias. Los Alfonsos, por alusiones, ¿hay algún comentario? Alfonso, estás en silencio, perdona. Alfonso, no te oímos. Ahora sí que me oís, ¿no? Sí, muchas gracias, sí. Sí, hola. Saludo a Javier, a Diego, a todos los que estáis en el despacho.
de Cremades y Calvo Sotelo. Bueno, Javier, Diego, lo han dicho. Bueno, yo cogí esto al principio, también cogimos unos cuantos, con Begoña en Madrid, con Juanjo y también con Pepa, ¿no? Eso fue un grupo así inicial revolucionario, ¿no? Con este tema. Y bueno, creo que hemos avanzado mucho. Algunos nos hemos expuesto bastante. Al menos en mi caso, yo me he expuesto bastante aquí, en Cataluña, en Barcelona. Además, lo saben, entre ellos tuve 2 inspecciones de trabajo, en una de las entrevistas en La Vanguardia la misma mañana. Quiero decir, o sea que un poco... Pero bueno, no lo saqué a la luz este tema porque consideramos bueno, que tampoco había que exponerlo demasiado, ¿no? Y nada más, yo estoy contento por lo que he hecho, me siento... Hay un tema de dignidad y amor propio detrás, no solo era un tema ya solo económico y de injusticia, sino había amor propio y dignidad detrás también, importante. Y bueno, la suerte que coincidimos Begoña y yo, por amigos comunes, me presentaron a Javier, estábamos aquí en Barcelona hablando con otro bufet, con Alfonso Pastor, y bueno, vimos las bondades de Javier Cremades y Calvo Sotelo de todo el grupo, y nos expusieron una propuesta interesante en esta demanda, y vimos una luz al final del camino, bueno, y aquí estamos. Hace poco me hice una entrevista en Barcelona Televisión otra vez, BTV, y me volvieron a preguntar, y sí, dije, no, la demanda sigue en curso, sigue adelante y con más orgullo que antes. O sea que así fue el tema, ¿de acuerdo? Ya he pasado la palabra a quien consideréis, José María. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso Pastor, y ya os animo a que hagáis vuestras preguntas o bien directamente. Antonio ya tiene la mano levantada, pero que preparéis el resto. Alfonso, ¿te parece algún comentario? No, pasad Antonio a las preguntas, por favor. Vale, gracias. Antonio, todo tuyo. Gracias primero por ocuparos de este sector, que yo creo que es un sector normalmente denostado y olvidado, poco hablado, muy publicitario, pero poco hablado. Y lo segundo, sobre todo, gracias por ser tan claritos, porque los abogados, si de algo adolecéis, o adolecen, debería decir, es de falta de claridad, ¿no? O sea que yo creo que ha sido una exposición muy clara, al menos para mí, ¿no? Entonces, la pregunta es, a partir de una reflexión mía que me habéis suscitado, que entiendo y he tenido, la verdad es que me habéis corroborado porque la he tenido siempre, por simplificar, si alguien me obliga a cerrar, pues tiene que haber una contraprestación, porque eso parece de sentido común, ¿no? Pero como es el derecho. Pero la segunda, y es mi inquietud, es que no sé, vosotros habláis de este 70%, yo no sé cuál debería ser la cuantía de la indemnización. Si yo estuviese en el otro lado y me encontrase, por ejemplo, con uno de los que están en esta causa, pues que tuviese un comercio, un restaurante, mejor dicho, en Baleares, bueno, lo obligan a cerrar, pues que a lo mejor no había clientes. Y los clientes venían del Reino Unido, de Alemania, de donde sea, y aunque hubiese estado abierto, a lo mejor hubiese hecho un 10% de un 15%, ¿no? Y como este caso yo entiendo, pues como hemos ido viendo, además que esta crisis, esta pandemia ha ido por barrios, la indemnización difícilmente se me ocurre que pueda ser lineal, ¿no? Porque una cosa es que en condiciones normales te obliguen a cerrar, y el lucro cesante en ese caso es muy claro, y perdonar digamos, la manera de hablar, porque eso es muy impropio probablemente, ¿no? Y otra es pues el lucro cesante, para entendernos, también en condiciones extraordinarias como estas, donde en algunos casos pues la ausencia de negocio no necesariamente era impuesta, ¿no? Sino que era una ausencia de negocio ya de ámbito, podríamos decir, de internacional, ¿no? Bueno, simplemente mi tema, si estuviesen al otro lado, eso del 70% os pondría pegas, ¿no? Y luego lo segundo, me decís vuestra opinión sobre este asunto, y luego lo segundo, por curiosidad, solo saber cuántos restaurantes, bares y negocios habéis conseguido sumar a esta excelente causa. Y nada más, muchísimas gracias, insisto. Pues te respondo si quieres. Gracias a ti por tu pregunta y por tu comentario, ¿no? Intentamos, en un Estado de Derecho, además de que funcionen bien las instituciones, de que el derecho sea claro, que esté predecible, es fundamental la adhesión de la comunidad al sistema del imperio de la ley. No bastaría con que hubiera
parlamento, un tribunal, si la gente no acepta el gobierno de las leyes, no tenemos futuro como sociedad. Y en ese sentido también es importante que todos, los jueces, los legisladores y los abogados, hablemos con claridad, porque hablamos para todos. Esto no es una materia prima que nos pertenece, sino que es un activo de todo el conjunto de la sociedad. En respuesta a tu pregunta, la pregunta es muy inteligente y es muy oportuna, sobre todo como tú lo has planteado, porque ahí sí que podríamos tener sorpresas. Aquí hay dos incógnitas. La primera es si el juez del Tribunal Supremo va a aceptar el planteamiento mayor, el planteamiento general de que hay derecho a indemnización. Y luego hay una segunda pregunta. Si lo aceptase, si ganáramos, digamos, el pleito, ¿cuánto hay que indemnizar? En mi opinión, hay que indemnizar los daños, todos los daños producidos. Y para eso hemos establecido unos criterios que son los que son objeto también de discusión y que no tenemos la certeza de que nos lo vayan a acertar. El criterio es doble. Por un lado, aquellos que tienen contabilidades bien organizadas, que no son todos, más bien en los pequeños son muy pocos, pues el criterio es demostrar las utilidades, como dicen los americanos, las ganancias, el beneficio de los 3 últimos años y mostrar lo que ha pasado a partir de la pandemia y conectarlo con la pandemia, porque podría ser también que hubieras entrado en pérdidas, pero normal, según la evolución de tu negocio, si hubieras estado ganando cada año, imagínate, pues 100.000 euros y llega la pandemia y ese año pierdes 40.000, pues la diferencia son 140.000. Eso es lo que vamos a reclamar con un informe pericial. Cuando esa contabilidad no se soporta, porque lo que pasa realmente en muchos negocios pequeños y medianos incluso, es que para evitar pagar impuestos de sociedades, todo lo que se pueda, pues se añaden gastos personales, familiares, se hacen retribuciones abultadas a los dueños del negocio precisamente para intentar que no haya beneficio. Pues en ese caso, como no hay beneficio, tampoco hay pérdida. Entonces lo que hemos hecho es ir al criterio de la facturación. Este criterio es más difícil de defender jurídicamente, pero veíamos que si no íbamos a ese tipo de criterio quedaba vacío de contenido el artículo 3.2. Por lo tanto, 2 criterios. Uno, el de la contabilidad analizada con un informe pericial y el otro es el 70% de su facturación, que ese se parece más a lo que decía antes Vicente del modelo alemán, ¿no? Pero repito, la incertidumbre es doble, ¿eh? Decía Álvaro Dors que el derecho es lo que dicen los jueces. Y antes lo ha explicado también Vicente Conde muy bien, que una cosa es el derecho teórico y otra es la vida del derecho. A mí me gustaría añadir, si me permitís un momento, con el tema de la facturación, que los reales decretos que ha aprobado el gobierno y que ahora ya están aprobando también algunas comunidades autónomas, al margen de que es verdad que desafortunadamente esas ayudas no están llegando, pero si os fijáis también han establecido el criterio de la facturación, ¿no? Las ayudas se van a aplicar, se van a conceder en función de la disminución de la facturación. De alguna forma, pues nos sentimos, creo que en su momento, como en Alemania cuando se tomaron las primeras decisiones de ayuda, o ahora en España, pues se debió a una conclusión similar a la que has puesto, Javier, ¿no? El tema de los beneficios y las pérdidas es muy difícil de calcular y de hecho en nuestro propio sistema fiscal se prevén algunos supuestos, ¿no? Las estimaciones objetivas. Entonces, sin perjuicio de que sea objeto de discusión, como todo aspecto jurídico controvertido, particularmente como este, que es el que no existen precedentes, pero la verdad es que hemos visto que posteriormente, de alguna forma hemos visto reflejado ese criterio de la facturación por parte del gobierno, que en cierta forma es nuestra contraparte, ¿no? No como adversario político, pero sí como contendiente en una disputa judicial. Un saludo. Vicente. Vamos a ver. Lo más difícil en la aplicación de este precepto es precisamente el cálculo del daño. El cálculo del daño porque estamos hablando sobre un lucro cesante que no se sabe cuál podía ser. Y aquí hay un elemento. Que ha habido pérdida del beneficio que se hubiera podido obtener, esto es claro. Eso creo que nadie lo puede negar porque es una evidencia. Ahora, ¿cuál es la cuantía del lucro que se hubiera podido hacer? Esto es incierto. Entonces tienes que actuar exclusivamente con módulos de razonabilidad, de racionalidad e incluso con módulos comparativos.
Y entonces el criterio de utilizar un módulo prudente, como es los ingresos que se hubieran, la media de los ingresos que se hubieran obtenido los 3 años anteriores, esa parece que es prudente porque normalmente habría una continuidad o puede defenderse razonablemente que habría habido esa normalidad si no hubiera sobrevenido el hecho anormal. Con lo cual ahí partimos. ¿Por qué el 70% en vez del 100%? Precisamente para extremar el elemento de prudencia. No le reclamamos a usted, yo creo que hubiera ingresado en la media de los 3 años anteriores, hubiera sido 100 y sin embargo solo le reclamo 70 porque soy consciente de que la media es de varios elementos que uno sube y otro baja, de ahí viene la media. Con lo cual, eso es una cosa que el tribunal cuando llegue a conocimiento tendrá que resolver con criterios prudenciales, pero no podrá decir, como usted no ha demostrado el daño, que es algo indemostrable, no le damos la indemnización, con lo cual negamos virtualidad a un precepto legal. Esto no puede ser. Por tanto, ese es nuestro criterio prudencial. Ese criterio prudencial, el tribunal puede ser que lo rebaje, pero por eso precisamente nos tendremos que apoyar en pruebas periciales que avalarán la razonabilidad de lo que nosotros reclamamos. Esta es la razón, vamos, no hay otra. Y hay una observación que quiero hacer también, es ahora ya tardíamente se empiezan a acordar medidas de ayuda. Pues muy bien, lo que podemos hacer en el cálculo de la reclamación de daños, lo que podemos hacer es deducir la cuantía de las ayudas del daño que se nos ha producido. Es decir, si nos dan una ayuda de 5 y nuestro daño es de 25, no vamos a reclamar los 25, con lo cual, por el hecho de estar parado, ganaríamos 25 más 5, 30, en vez de los 25. No, esto no es así. Reclamaríamos, lógicamente, 20, porque deduciríamos la ayuda. Pero no aceptamos que la ayuda sea precisamente la cuantía del daño. La finalidad de la ayuda es distinto. O sea, la finalidad de la ayuda no es compensatoria, sino que es de estímulo a la industria. Estímulo, por tanto, no tiene nada que ver con el daño, que el daño tiene que cubrirse en la totalidad de lo que se calcule como tal. Por tanto, la ayuda, lo más que nos puede llevar es a deducir lo que se reciba por la ayuda, pero eso no cubre el daño, ni son la finalidad las mismas, la cobertura de un daño, la indemnización por el daño de lo que es una ayuda. Por lo tanto, hay que distinguir los dos extremos. Muchas gracias. José, antes había levantado la mano, pero no sé si tu, José Osendezaga, pero no sé si tu pregunta está ya respondida. Bueno, es que iba en la misma línea, ¿no? Aunque con un matiz, que voy a intentar aclararlo. Si habéis hablado un poco de cómo estimar las ayudas, las compensaciones, digamos, a los daños que tendría cada un determinado establecimiento, pero a mí lo que me parece es que si esta doctrina triunfa, lo que estamos es hablando de una ingente cantidad de dinero. Es decir, si estamos hablando de la hostelería, pero no es el único sector probablemente que pudiera acogerse al mismo criterio, ¿no? Entonces, la pregunta es si tenéis alguna estimación de cuánto dinero podríamos estar hablando, porque la foto global a mí me suena a que puede ser inmanejable desde el punto de vista del Estado. Y esa es una muy buena pregunta también. De hecho, he oído de todo, ¿no? He oído comentarios, decir, bueno, el otro día mi hija que estudia Derecho, el profesor de Derecho me dijo, mire, yo creo que esto no va a prosperar porque no hay dinero para pagarlo. Y me sorprendió mucho. Digo, ¿cómo puede decir esto un profesor de Derecho en cualquier facultad, ¿no? Primero, nuestra experiencia nos ha enseñado que los que reclaman son muy pocos. Por ejemplo, en el cierre, nosotros hemos llevado 6 o 7 casos colectivos, de grandes colectivos en España. Por ahora los hemos ganado todos. Tenemos algunos pendientes. Por ejemplo, el caso del Banco Popular, representamos a 7.000 y pico accionistas que perdieron todas sus acciones de un día para otro. Y tenemos otros todavía que están en marcha, como Abengoa, etcétera. Pero el último que hemos ganado, que es el de los controladores aéreos, precisamente, fue un fenómeno muy singular. Se quedaron tirados o tiradas 750 y tantas mil personas de billetes de avión que estaban vendidos y que iban a volar hacia España o salir desde España en el puente más intenso del año, el puente de la Constitución de aquel año 2009. Y a pesar de toda la facilidad que se hizo para coordinar poderes notariales en 52 provincias,
abrir una landing page, una forma de conexión con el grupo a través del diario El Mundo, en fin, que es un diario masivo. Reclamaron 15.000 personas. De esas 15.000 personas, 12.500 enviaron el poder notarial y 2.500 no llegaron siquiera, se apuntaron a la plataforma, y sin el poder notarial no lo pudimos llevar al pleito. Y como lo llevamos al pleito, al final hemos conseguido un cheque de indemnización para esa gente, pero para 12.500 personas. Eso ha facilitado el acuerdo con los controladores aéreos, porque en lugar de tener que indemnizar a 750.000, como sucede en los sistemas donde hay acciones de clase, aquí en España no la hay, solamente tienes que indemnizar a los que reclamen. Aquí va a pasar algo parecido. Yo no sé si reclamarán el 2, el 3, el 5%, pero no creo que mucho más. Por lo tanto, la factura va a ser muy alta si se ganase el pleito. Nosotros ahora mismo estamos llegando a los 2 billones de euros de reclamación y hay otros grupos que están también reclamando y empresas que reclaman por sí mismas. Si se ganara, pues no tengo ni idea, no sé si serán... Primero nos queda casi un año para reclamar y yo creo que vamos a llegar a varios billones de euros de reclamación, pero es una cifra incierta. Lo que sí sé es que si se gana el pleito se va a cobrar con seguridad, porque es contra el Estado y el Estado no es que tenga la obligación de pagar, es que ha pagado siempre y va a seguir pagando siempre, porque si algún día quiebra el Estado, pues estamos en otras circunstancias que ni siquiera hemos pensado. Al hilo de esto último, Alfonso Pastor comentaba en el chat, dice, si no prosperara porque el Estado no puede cubrirlo económicamente, nos tendríamos que hacer la gran pregunta, si el Estado no puede pagar, ¿puede prohibir? ¿Con qué legitimidad? ¿Puede prohibir pagar? Dice, si el Estado no puede pagar, ¿puede prohibir? ¿Con qué legitimidad lo haría? No. O sea, pero ¿dices prohibir pagar o que prohibir qué? No, puede prohibir, entiendo que Alfonso será que puede prohibir parar una actividad que luego no puede compensar el vamos impacto. a ver. El gobierno lo que ha hecho, lo ha hecho con título habilitante que deriva de la ley, de la Constitución y de la ley. O sea, el estado de alarma está previsto, o sea, lo que ha hecho. Otra cosa es que muchos juristas pensemos que tenía que haber habido un estado de excepción, pero lo ha hecho conforme a la ley. Y si es sancionado, tiene que pagar conforme a la ley. No puede no pagar. O sea, lo que estamos hablando es, imagínate, oye, pues hay 120, o sea, hay que pagar el PIB entero. Bueno, eso no va a pasar, pero si hubiera que pagarlo, el Estado no puede dejar de pagar. Tendrá que buscar métodos de deuda, de financiación, etcétera, ¿no? O sea, el Estado no puede decir que como no tiene dinero, no paga. Vale. No sé si Vicente si tienes experiencia en eso. Sí, vamos a ver. En el recurso contencioso administrativo se plantean situaciones de inejecutabilidad de la sentencia, pero por causas taxativamente determinadas. Es decir, puede haber que te dan la razón y, sin embargo, luego la sentencia no se puede ejecutar, pero son las causas taxativamente determinadas en la ley. No puede el Estado decir, no puedo pagar porque no tengo dinero para pagar. Lo único que se haría sería sí que el Estado de momento no puede pagar porque no está previsto en los presupuestos. Es decir, el presupuesto de este año, que es la base sobre la que pueden hacer gastos, preverá una cantidad mínima para cosas no previstas, pero no puede meter una cantidad. Ahora bien, en estos casos lo que hace el tribunal obliga al Estado a que diga la forma en que tiene que cumplir, y el Estado sí que puede proponer, a lo mejor en vez de pagar de golpe, vamos a pagar en 4 anualidades, cargando en cada presupuesto de cada anualidad. O sea, yo creo que no es legalmente previsible el que el Estado diga yo no pago. Eso sería una resistencia al tribunal que no cabe, porque hay las formas de poder pagar. Entonces, normalmente yo creo que, como ha dicho Javier, el Estado va a pagar. O sea, no podemos asegurar que el Estado va a pagar mañana, al día siguiente de haber ganado la sentencia. A lo mejor tenemos que soportar 3 años porque tendrá que distribuir. Tampoco es concebible que el Estado tome el pelo a los beneficiados por una sentencia diciendo vamos a pagar en 50 años. Y esto no es concebible. Eso sería tanto como negar justicia. Con lo cual yo creo que sí que se cobrará, aunque a lo mejor la fórmula de pago del Estado la tendrá que habilitar en cada caso concreto porque a lo mejor no puede modificar el presupuesto vigente para incluir una cantidad tan ingente, ¿no? Y esto es... Ya. Gracias. Juanma tenía una pregunta y Rodrigo otra, y Maite ha hecho otra en el chat que luego la ponemos encima de la mesa. ¿Vale, Maite? Juanma, tu turno. Hola, ¿se me oye? Sí. Vale. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias
Javier, Vicente, Diego, porque una explicación clarísima que de hecho yo creo que si consiguiéramos trasladarla con la misma claridad a toda la sociedad, ganaríamos. Digo, yo no sé la indemnización cuánto conseguiremos sacar, pero desde luego el hecho de que se vea a la hostelería como alguien que ha estado sufriendo esto y no provocando, ya sería un paso súper importante, ¿no? Que desde luego no es suficiente, pero sería muchísimo más que cualquier indemnización que pueda dar nadie, ¿no? El hecho de dejarnos trabajar y que no cada vez que se hable de que sube esto salga la foto de un bar, ¿no? Yo creo que esa campaña que ha habido tan dura contra la hostelería, si consiguiera parar, ya sería un paso súper importante, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esto. Y en realidad mi pregunta es para vosotros, pero también era para los Alfonso, ¿no? Y para José Manuel. Es porque efectivamente vosotros fuisteis, por lo menos los primeros de los que tuvimos conocimiento nosotros, o yo desde luego, que disteis este paso adelante en poneros al frente de algo tan valiente, ¿no? Como fue denunciar, ¿no? Y pasar a la acción. Entonces, ¿cómo lo habéis vivido y cómo veis un sector tan atomizado, ¿no? Poniéndose de acuerdo en esto, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido toda la campaña para conseguir que la gente se una? ¿Qué es lo que habéis encontrado? ¿Qué es vuestra sensación desde dentro, ¿no? Y nosotros como al final, como un actor, que lo que hacemos es intentar, ¿no?, colaborar en ese conocimiento del sector, porque es lo que habéis visto los Alfonso, José Manuel, y después vosotros desde vuestra visión externa, ¿no? Cómo veis el sector a la hora de asociarse e ir todos juntos hacia un fin que es común, que al final no deja de ser tanto compensar, sino que nos dejen trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido me gustaría saber cómo lo veis. Muchas gracias. Alfonso. No se te oye. Contestamos eso como refiero al sector. Alfonso, Pastor, va. Bueno, lo que hicimos es crear grupos de WhatsApp, mandar newsletters a toda la base de datos de Caterdata. Alfonso reunió chorro mil restauradores, sobre todo de aquí de Barcelona y de Cataluña. Yo en esto me quedé un poco sorprendido, ¿eh? Yo me esperaba mucha más gente apuntándose. Y para mi sorpresa, no sé cómo habrá acabado, Diego y Javier ya nos lo contarán, pero los primeros meses apenas reunimos unos cientos. Yo estaba muy sorprendido en este sentido. No sé si es que la gente es obediente, miedosa, no lo tengo claro, pero para mí era un derecho clarísimo que había que reclamar. Otra cosa es que el año pasado el gobierno central y autonómicos hubieran hecho una exención de impuestos, hubieran cubierto ellos los alquileres, en fin, toda una serie de... Entonces entendería que la gente no se hubiera movilizado, pero ha sido un descaro absoluto porque no nos han librado de ningún gasto, salvo el tema de los ERTEs y relativamente. Pues mi sorpresa ha sido la contraria, o sea, en el fondo muy poca gente creo que se ha apuntado. Lo cual, si va mejor para ganar el juicio, pues mejor, porque como comentaba Javier, si esto fuera de alto volumen, a lo mejor sería difícil de compensar económicamente. Pero mi sorpresa ha sido la poca participación, honestamente. Yo quisiera añadir, si me permitís. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Yo quería añadir a lo que ha dicho Alfonso, que yo lo que he percibido por parte de los hosteleros de este país es aquel miedo, sí, sobre todo miedo a exponerse, ¿no? Además no hace mucho hubo una especie de, salió, no sé, eran fake news, que decía que todos los que estáis realizando la demanda pues no recibiréis ninguna ayuda por parte de los gobiernos, tanto autonómicos como central, ¿no? Y eso salió en redes, en unos cuantos sitios. Yo no sé si al final eso se contrastó como verídico o como no. En mi caso, pues me dio más alas todavía. O sea, yo pensé que estábamos en el buen camino incluso. Es decir, mira, si el Estado y las autonomías empiezan a tener miedo de nosotros, pues que estamos haciendo bien las cosas. Lo cual, pero bueno, no todo el mundo es como yo. Hay gente que se achanta enseguida. Y yo lo que sí he percibido es que, oye, hazlo tú, Alfonso, y a ver qué pasa, ¿no? Supongo decir, avánzate tú, vete a trincheras y si te matan, que te manden a ti, a los demás no, ¿no? Entonces, si todo va bien, luego nos apuntamos nosotros. Pero eso es muy típico de este país, culturalmente, creo, me da la sensación. No, yo era muy, bueno, yo tengo unos principios y tengo un orgullo y por eso avancé por ahí y, como dice Alfonso, sí, recluté unos cuantos amigos, compañeros de mi sector, porque gracias a Dios tengo un cariño hacia ellos, hacia mí, hay un respeto, y
Y yo creo que ahí salieron bastantes que se han apuntado a la demanda, lo sé personalmente, y con Javier, Diego, lo podemos contrastar perfectamente, y lo cual estoy encantado, ¿no?, de que haya sido así. Y como toda la vida, ¿no?, si somos los que somos y hemos emprendido este camino, pues oye, son los que saldremos beneficiados en un momento dado. El que no apuesta no gana. Quiero decir, eso está claro, ¿no? Esa es mi teoría. Gracias, Alfonso. José Manuel, ¿quieres comentar algo? Pues, a ver, buenos días a todos. Yo comentar, nosotros fuimos conocedores del tema de las reclamaciones de la mano de Alfonso también, que nos puso en contacto en una primera reunión que estaba también Diego. Nos pilló en un momento muy duro, porque era cuando la ola esta que volvió a cerrar después de que ya pensábamos que todo esto estaba pasando, con una confirmación de una falta total de ayudas, una arbitrariedad total en el cierre de la hostelería, según en qué comunidad y en qué sitio, y con muchas ganas de poder reclamar. Y vimos esta opción que realmente, cuando tuvimos la oportunidad de contactar a través de Diego con Cremades, nos pareció un despacho de una gran credibilidad y que lo que nos proponía era un tema absolutamente sensato. Y, por tanto, bueno, pues a nivel del Consejo de la Federación de FEDISORECA debatimos el tema, nos hicieron un dictamen desde Cremades, nos dijeron que había caso, porque nuestro caso tiene algunas matizaciones respecto a lo que es la distribución, porque a nosotros no nos han cerrado directamente, sino que hemos sufrido las consecuencias porque son el 90% de nuestra actividad la hostelería, ¿no? Pero lo hemos notado igual. Entonces, bueno, pues muchas empresas y muchos empresarios lo han tirado adelante. No sé, coincido que el porcentaje es bajo, de los que reclaman, pero los que reclaman lo tienen claro. No sé la cantidad exacta de reclamaciones que se han presentado. Es un tema que tendrá Diego más fresco de empresas, pero vamos, yo creo que un número suficiente y significativo de empresarios que han considerado que es la vía adecuada de reclamar, independientemente de que las ayudas, si veis los últimos decretos que ha habido en algunas comunidades autónomas de cómo reclamar, por ejemplo, en Valencia, es desalentador ver para las ayudas qué burocracia, qué limitación de tiempo, qué complejidad para poder darla, que viendo esto aún anima más por la vía de la reclamación y no de las ayudas. Gracias, José Manuel. Nos quedan, Javier, Vicente, Diego, yo os pediría, si no os importa, 5 minutitos más para terminar, porque nos queda la pregunta de Rodrigo y un par de comentarios en el chat y ya si os parece, lo dejamos. Rodrigo, es tu turno ahora. Gracias. Gracias. Gracias, José María. Trataré de ser también muy, muy breve. Saludar a gente a la que hace muchos meses también que no veo y que espero que pronto nos podamos volver a ver en persona. Agradecer también la presentación, porque yo creo que ha sido bastante aclaratoria para aquellos que no nos dedicamos al mundo del derecho. Y luego tenía una pregunta que es muy, muy breve y es, existe, claro, o de momento hay poco volumen de demandantes, ¿no?, para esta demanda, pero claro, si esta demanda sale adelante y en la sentencia pues finalmente se consigue que se resuelvan esos daños o que se devuelvan de alguna manera, el Estado devuelve de alguna manera esos daños, cabe la posibilidad también de que después haya una segunda ronda o una tercera ronda, una tercera oleada o segunda oleada de más demandas. ¿Esto es posible o no es posible? Es desconocimiento puro y duro. Rodrigo, muy buena pregunta. Pon aquí Barra de Ideas, que es un restaurante o una empresa o qué es? Es un medio de comunicación, sí. Ah, muy interesante. No, mira, no cabe esa posibilidad. Vale. Cuando se agote el plazo, que será, entendemos que el 9 de mayo del 2022, sin que se haya resuelto todavía el pleito con seguridad, el que no reclame no puede reclamar después. O sea, si ganan los que han reclamado. Vais a apurar, la fecha hasta el final para conseguir... No, nosotros estamos presentando por grupos, a veces son 150, a veces son 80, a veces son 200, vamos presentando, digamos, oleadas, ¿no? De acuerdo. Si no hay nadie, imagínate, dentro de 6 meses que quiera reclamar, pues ya no se presentan más. Y si alguien quiere reclamar la semana antes, pues lo presentaremos también. Pero una vez firmado, o sea, no... El sistema, esto es interesante, ¿no? En el sistema norteamericano de acciones de clase, cuando el juez decreta un daño homogéneo, podría ser este caso, decreta lo que se llama la clase del daño y la clase de la acción. Y en ese momento aparta a todos los demandantes del pleito y se queda con uno que llama el demandante líder,
a veces con 2, normalmente es con 1, y con ese, digamos, efectúa todo el proceso, incluyendo las pruebas y las audiencias, los interrogatorios, etcétera, ¿no? Los testigos. Y finalmente se llega a una solución que en un 90% suele ser un acuerdo, y esa solución se aplica a todo el mundo, haya estado o no en el procedimiento. Porque imagínate, unas gafas de sol defectuosas o un crucero que intoxica a 2.000 personas. Aunque tú no reclames, si finalmente el juez dice aquellos intoxicados tendrán que ser indemnizados, pues no sé, imagínate, con 10.000 euros. Tú vas allí, demuestras que estuviste en el crucero y demuestras que estuviste intoxicado y te compensa. Esto aquí no funciona así. Aquí si reclamas y ganas, tendrás tu indemnización, y si no reclamas o si no ganas, no la tendrás. De acuerdo. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, porque ya habéis contestado prácticamente a la pregunta que hacía Maite. A Maite le faltaba una parte, y es: en el caso de que se reciba la compensación, ¿qué fiscalidad tendrían? Esta pregunta es muy buena y yo no lo sé. Tampoco lo sé. ¿Y Bueno. tú la sabes? O sea, lo supe, pero ahora mismo prefiero no decir nada por riesgo a Pero equivocarme. es muy bueno porque llevamos teniendo reuniones con centenares o sea, pillarnos en una, no, o sea, enhorabuena. No. Eres Maite, tú, Maite Ballesteros. Muy buena pregunta. Yo no sé la fiscalidad que pueda tener, por tanto no me atrevo a decir nada. Sí que contesto, cualquiera que sea la fiscalidad, siempre le quedará el beneficio de haber obtenido una cantidad, aunque no sea al 100%, porque una parte de esa cantidad vaya al fisco. Con lo cual, yo creo que no debe preocupar la fiscalidad. Vamos, yo creo Sí, que entiendo que la pregunta era por Claro. saber más, pero efectivamente, sea lo que sea, se pagará con gusto porque será obligatorio pagarlo y porque en todo caso será una parte. La última pregunta, Antonio, ya le conoceréis, es una persona muy pausada y habla muy tranquilo, pero de vez en cuando suelta unas preguntas que se dices: ostras, macho, y ahora, a ver, como empezamos a hablar de esto, estamos media hora más. Y la suya es una de esas que me encantan, y es: ¿tiene sentido que los que se han beneficiado directamente del cierre de los restaurantes, es decir, los supermercados, deban devolver parte de su beneficio extra que han obtenido como lucro creciente? Es otra pregunta, digámoslo así, de ciencia ficción, ¿no? De ciencia jurídica ficción que está bien plantearla como ejercicio retórico, ¿no? Pero la realidad es que eso se va a hacer de una manera no justa, pero la más justa que se puede, que es a través, si se consigue ganar la sentencia, lo pagarán todos los ciudadanos a través de los impuestos. El que gana más paga más impuestos y por lo tanto pagará más parte de su cuota indirectamente, pero no se puede pedir ese lucro creciente. Tendría que ser una relación bilateral, ¿no? O sea, yo he ganado a tu costa y lo he hecho por un daño que yo te he producido, entonces, pero como en este caso eso no existe, pues no ha lugar. No está en ciencia ficción, ¿eh? Esto en noviembre y diciembre, y creo que nos cruzamos la noticia unos cuantos. En el Reino Unido se planteó, no sé si ha prosperado o no, pero se planteó que el mundo del retail y de gran consumo, las cadenas de supermercados, pagaran una parte de lo que habían crecido para compensar la hostelería. No sé si ha prosperado, pero en Internet de Estados os lo puedo rescatar. Bueno, evidentemente si el Parlamento, imagínate, ¿no? Esto ha pasado, ¿no? Grabas el IVA más el alcohol, o por supuesto que el Poder Legislativo, yo digo, con la legislación de hoy, con el derecho de hoy, nadie le puede pedir una indemnización directamente a aquellos que han tenido un incremento, que no solamente son los supermercados, probablemente los que venden en ordenadores o los que venden ancho de banda, pues también han sufrido un incremento en su negocio, pero eso, repito, tiene que ir más por la vía en su caso, del legislador, no de una reclamación judicial. O sea, no hay título para pedirle a un juez que obligue a pagar a esos señores. Muy bien. Oye, Diego, Vicente, Javier, Vicente, Diego, qué lujo teneros con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra claridad, por vuestra sencillez de exposición. Yo ahora sé mucho más, y os podéis imaginar que después de una horita en este entorno, saber mucho más es un lujo, otro lujo. Así que muchas gracias. Gracias a todos los demás por haber estado hoy con nosotros, por vuestras preguntas, por vuestra conversación, y nos vemos en breve. Javier, Vicente, Diego, estáis en vuestra casa hoy y estaréis siempre que queráis
estar con nosotros, porque será un placer acogeros de nuevo, ¿vale? José María, permíteme que dé yo las gracias también a todos, también a Moncho, que le veo conduciendo, a Maite por habernos desafiado tan inteligentemente con la pregunta, a todos, Antonio, por supuesto, a todos, pero sobre todo a José María, al que mando un abrazo especial. Fijaros, ¿no? Lo de hoy, ¿no? Yo esto no lo había visto nunca, ¿no? Las ganas de vivir, de compartir valor que tiene, de hacer cosas que son las mismas que tenemos todos los demás. Así que ha sido un privilegio. A mis dos amigos, a mis dos Alfonsos, decirles que me siento muy agradecido porque ha sido una colaboración fantástica. Hemos vivido juntos unos cuantos episodios interesantes. Vamos a hacer un seminario a Alfonso Pastor y Alfonso, o Alfonso y Alfonso, en la COE, creo que es 17 y 18 de junio. Me gustaría mucho que fuerais ponentes. Se lo vamos a decir también al del grupo Sagardi, por si quiere ser también ponente en ese seminario. Vamos a hablar de todos los sectores, no solamente de la hostelería. Ahora mismo estamos también representando a muchos otros que han sido también perjudicados, desde el sector de la caza, por supuesto los hoteles, los parkings, como antes decía. Y en todo caso esto ha sido una oportunidad para conocer otras personas, otras circunstancias. Y si me lo permite José María, yo me quedo con esa invitación. Si puedo, a la siguiente me uno también como uno más para estar en este grupo de personas tan bien avenidas. Vamos, no, ya, directamente la tienes. A partir de ahora recibirás todas las convocatorias, las recibirás puntualmente y será un verdadero placer tenerte entre nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias.